Hola, mi nombre es Javier Bustos y yo voy a explicar el tema potencial eléctrico, energía potencial eléctrica. Los planteamientos matemáticos entre el campo eléctrico y el campo magnético son muy parecidos. El del campo gravitacional es Fg igual a G M1 por M2 sobre R, donde G sería la constante, M1 sería la masa, M2 sería la segunda masa y R es la distancia entre las dos masas. De igual manera, para el campo eléctrico, E es igual a C por K, Q1, Q2 sobre R al cuadrado, donde K es la constante, K1 y K2 son las dos cargas y R es la distancia entre las dos cargas. Son idénticas. Es por eso que se dice que la fuerza gravitacional y eléctrica dependen solo del cuadrado del inverso de la distancia. Entre los dos objetos, todas estas fuerzas son conservativas. Y por eso U que es U es el potencial eléctrico, se puede definir analógicamente a la energía potencial gravitacional. O sea, este es la potencial eléctrico. Entonces, sabemos que U, el que es el potencial eléctrico, tiene muchos parecidos, inclusive analógicamente con el potencial gravitacional. Cuando cambia la configuración del sistema a un sistema inicial, a un sistema final, en términos del cambio de la energía potencial eléctrica, que sería delta U, esta cambiaría a una ecuación parecida a U final menos U inicial es igual a WC, donde U final sería la energía potencial eléctrica final y la UI sería la energía potencial eléctrica inicial, que daría este resultado. No importa cómo el sistema llegue del estado inicial al estado final, el trabajo siempre será el mismo en toda la ruta que ésta recorra. En toda la ruta que esta misma recorra, el trabajo siempre será lo mismo. Si se utiliza que la energía potencial eléctrica en su configuración en la que la distancia infinitamente larga que separa dos cargas, o sea, habíamos dicho que la R era lo que separaba las dos cargas largas que son infinitamente separadas. Si se utiliza si se toma esto como una hipótesis, o bueno, decimos que la energía potencial eléctrica es una configuración que se crea por la separación de sus dos cargas en un largo tramo. Si tomamos eso como hipótesis, ya que la energía gravitacional es la misma, entonces se utilizaría esta misma hipótesis se utiliza tanto en la gravitacional como en la energía potencial. Entonces esta ecuación cambiaría a delta U es igual a U final menos 0 y igual a U inicial, o también se puede a que U es igual a la WC, que era la respuesta de nuestra ecuación pasada, ¿no? Y en esta nada más estamos sacando la inicial, o sea, si nosotros le quitamos 0 a la final, nos dará lo mismo que nos dio en la inicial. Aunque esta ecuación es considerada igual a 0, es muy útil en muchas operaciones.
ya que inclusive hay algunas operaciones donde sí se le da un resultado a este número, pero para que esta ecuación nos dé un número, el campo eléctrico tiene que ser constante. El campo eléctrico tiene que ser constante para que para que esta ecuación de 0 nos dé un número conciso y entonces pueda utilizarse en un número mayor de operaciones o que funcione de una manera mejor. Ahora, ya que dijimos eso, en un campo, si nosotros utilizamos en un campo constante, donde esta ecuación de 0 sería realmente un número, E sería igual a un campo eléctrico. Aunque bueno, eso ya lo sabemos desde la pasada, ¿no? Ya sabíamos que era igual al campo eléctrico e inclusive lo separábamos en pedazos y tratábamos de resolverlo. Eso ya lo sabemos. Pero aquí agregaremos que D es igual al desplazamiento. Aquí D será igual al desplazamiento. Cuando un trabajo realizado, F, es igual, sería igual a W de F por D. Cuando el desplazamiento del campo y la E del campo eléctrico se utiliza una fuerza, esta fuerza será igual a la W, que es la misma fuerza por la distancia. Pero aquí, como esta es constante, como en este punto es constante, como este campo es constante, la E seguirá siendo un campo eléctrico y la D seguirá siendo el desplazamiento. Pero con fuerza constante, ahora que este campo es constante, la fuerza también será constante. O sea, no solo porque la E y la D sean los campos y el desplazamiento, aquí la F va a ser afectada por el hecho de que es constante. Entonces, ahora que sabemos que la F es constante, en un campo eléctrico constante con una F constante, F será igual a D, que sería, no D, sería igual a Q por E. O sea, sería igual a una carga por el campo completo. Si nosotros hacemos esto y el trabajo realizado sobre el campo está dado por una carga concisa o bueno, por una carga que conocemos, entonces lo único que tendríamos que hacer es, nosotros en la ecuación pasada habíamos visto que F era igual a W o igual a F por D. Entonces sabemos que W tiene una interacción con F. En este caso, la interacción con F, cuando F es una constante y el resultado de esa constante es que F es igual a DE, entonces nos dará que la W es igual, de Q, nos dará que W es igual a Q
por D, por que esto, por la D, que es el desplazamiento. Ya habíamos dicho que E era el campo y la D es el desplazamiento. Una E. Esto nos dará igual a que Q, la carga por E, es igual a D por el coseno. ¿Sí? Entonces, ya una vez que sabemos esto, ahora va algo que es un poco más complicado, que sería lo central en este teorema. Lo central en este teorema sería que si nos están diciendo que el ángulo, ¿sí?, de la fuerza que es de la fuerza y el desplazamiento, porque es el que calculamos porque nos dio un coseno, significa que tiene un ángulo. Entonces, si tenemos este ángulo, si el desplazamiento es paralelo, si el ángulo es la fuerza por el desplazamiento y el desplazamiento nos dice que es paralelo, entonces eso nos dará que el campo eléctrico, que es E, porque ya hemos dicho que que la fuerza y el desplazamiento y el campo eléctrico tienen ahí una conexión. Entonces eso resulta que el campo eléctrico E va a ser igual a un ángulo en cero, que es lo que habíamos dicho anteriormente. La ecuación nos iba a dar cero en todos sus puntos, porque no importa qué ruta recorriera, esta siempre daría cero. Ahora, pero ¿qué pasa? Ahorita habíamos estado practicando que había una forma de evitar que esta te saliera en cero. Bueno, la forma es así. Si el desplazamiento esta vez no es cero y nuestro ángulo es igual a la fuerza por el desplazamiento, pero esta vez el desplazamiento es ahora el desplazamiento es antiparalelo. Si ahora nuestro desplazamiento es antiparalelo, eso se va a significar que el ángulo del campo eléctrico, o sea, en el campo eléctrico, este ángulo va a ser de 180. Eso va a hacer que nuestra ecuación deje de darnos cero. ¿Por qué? Porque al ser antiparalelo, ya estamos en la que decíamos que era constante. O sea, ya se está haciendo constante en este momento. Y bueno, con eso el trabajo sería igual o bueno, es ya habíamos dicho que la delta de U, que es la carga del potencial, sería igual a menos el peso. Porque hemos dicho que en esta también el peso estaba relacionado a la fuerza. Cambiamos la fuerza de alguna manera y también cambia la W, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice en la primera parte. También nos dice que si nuestra Q es mayor a 0, la carga que pertenece a la energía potencial, porque el desplazamiento mismo estaría en dirección al campo eléctrico. O sea, si la carga es mayor a 0, la carga pierde energía. O sea, si es mayor a 0, por la relación que tiene el 0 con la ecuación que hayamos obtenido, la carga va a ir perdiendo.
va a ir perdiendo energía potencial. Va a ir perdiendo energía potencial. Porque el desplazamiento es en la misma dirección que el campo eléctrico. O sea, el desplazamiento va en la misma dirección que el campo eléctrico. Eso significa que la Q se va acercando al lado contrario, va perdiendo sus cargas, porque el desplazamiento y el campo eléctrico van iguales, y la Q los va siguiendo y va perdiendo sus cargas. Eso es lo que pasa con la Q y es lo que pasa con nuestras ecuaciones iniciales. Esta fue la primera parte, energía potencial eléctrica. Nos vemos en la segunda parte, que sería la definición de potencial eléctrico. Muchas gracias.